las últimas novedades que son cada vez más dramáticas, Cristian? ¿Cómo estás, Mónica? Así es, buenas tardes. De esta forma, digamos, se acaba la espera para una parte de esta familia que había arrendado esta lancha para ir a Caleta Cóndor, donde 6 familiares entre sí han perdido la vida en este lamentable y fatal naufragio acá muy cercano a Caleta Cóndor, camino a Bahía Mansa, la verdad, aquí en la región de los lagos, en la provincia de Osorno. Testimonios dramáticos que hemos ido conociendo durante han pasado las horas. También hemos conocido la gran negligencia que el capitán, o más bien la persona que guiaba esta embarcación, obviamente no cumplió con los estándares. Ingresó muchas más personas a esta embarcación e hizo que finalmente, con las condiciones climáticas adversas a esa hora de la tarde, a eso de las 18, 20 horas, algunos dicen 19 horas, y a una hora de llegar acá, a este muelle que está a mis espaldas, finalmente termina naufragando en medio de un fuerte oleaje. La verdad que todo aquello es un preámbulo lamentable. Esta familia, Mónica, que había rentado esta lancha, una familia numerosa, alrededor de 20 personas que iban a una fiesta costumbrista a Caleta Cóndor, venían de regreso y cuando este patrón de lancha finalmente comienza a subir más personas de la que debía y que no pertenecían a esta familia que había rentado estas lanchas. Finalmente, esto es lo que hace, este naufragio, justo con los bultos que se fueron subiendo en el camino, algo irracional, en cierta forma, lo reconocen Cristian, también los sobrevivientes, y como tú lo decías, durante esta tarde se han ido rescatando los cuerpos. Solo queda un cuerpo por rescatar, Mónica, desde las aguas de acá de Bahía Mansa. Qué tristeza, qué lamentable resultado de este paseo, pero claramente entonces acá de lo que estamos hablando es que más que oleaje, más que cualquier condición del agua, es el hecho, la irresponsabilidad de haber cargado de sobremanera la embarcación. No sé para cuánta gente era la embarcación, si cabían más personas, qué peso podía soportar. Entiendo también que tampoco tenían suficientes chalecos salvavidas. Así es, Mónica. No lo dijo explícitamente porque es algo que está en investigación todavía por la Capitanía de Puerto. Habló el capitán hace pocos minutos, se le preguntó referente al control que hay de estas embarcaciones justamente en el verano, donde se trasladan a distintos lugares vía marítima. La verdad que no confirmó, pero sí lo que se dijo por parte de la fiscal jefe de Osorno es que aquí, obviamente, la persona, el patrón de lancha está detenido. En este momento iba a ser puesto a disposición a los tribunales de justicia justamente por esta irresponsabilidad, porque la embarcación, contestando a tu pregunta, era para alrededor de 20, 24 personas. Finalmente fueron alrededor de 11, 10 personas más las que se abordaron en el camino a este recorrido hacia Bahía Mansa y en una irresponsabilidad, insistimos, más aún, porque las condiciones eran muy parecidas a las que tenemos ahora. Si bien es cierto está soleado, pero el mar está muy picado a esta hora porque hay viento al interior y aquí en mar abierto. Entonces ese trayecto que es de 2 horas entre Caleta Cóndor y hasta acá al muelle de Bahía Mansa, obvio que hizo finalmente, con todo este sobrepeso, esta motonave naufragara en el camino. Los testimonios, te insistía, son bastante, tristes lo que ocurrió en alta mar. Escuchemos algunas declaraciones, si te parece, para ir conociendo un poco más de las últimas novedades de esta jornada. Y yo le dije a la niña, ¿sabe que se soltó el motor que va de auxiliar? Y me dicen,
ya la niña va, dije, no, sí está bien, pero ya el agua ya, nosotros ya estábamos con los pies mojados, ya quedé al medio, yo le dije a mi pareja, sale, y la empujé, y no sé más de ella, y yo ya me había entregado, estaba tragando agua, y de repente me sacaron por arriba por el vidrio. Lo único que queremos es que nos den facilidades para saber de nuestros familiares. Que yo quiero ver a mi mamá, yo sé que está muerta, yo quiero verla, no me dejan ir a verla. Nosotros ya veníamos con carga arriba y todo, y pasó a buscar más gente. Porque lo que ellos decían era que el barco, la lancha era para 40 personas y nosotros éramos 21. Y todos los que estamos vivos hoy en día es solamente porque rompieron el vidrio. Oye, Cristian, ¿todos los fallecidos son adultos? Todos los fallecidos hasta el momento, lo que se dijo en el punto de prensa, son personas adultas, adultos mayores, dentro de la gran mayoría de estas personas, de las 6 personas rescatadas fallecidas, y queda una persona, una mujer de 30 años, se dijo en el punto de prensa también, por parte de la delegación, que es la que queda por rescatar. Todos familiares, Mónica. Qué terrible. Y obviamente es una tragedia que golpea a esta familia. Pensando que ellos habían rentado esta lancha justamente para disfrutar de este viaje, viajar cómodo, y se encuentran con esta situación que el patrón de la lancha comienza a subir personas en el camino. La verdad que hoy día la jornada comenzó muy temprano, Mónica, eso de las 6:30 de la mañana. Con personas que llegaron hasta acá, hasta el muelle, con la autoridad marítima que también llegó hasta acá para comenzar las labores, y se adentraron en alta mar, y a las pocas horas ya hubieron resultados, y es así como se rescatan estos 2 cuerpos sin vida. Pero también hay un hecho bastante lamentable, que uno de los rescatistas que estuvo, digamos, en el rescate de estos 2 cuerpos sufrió el mal de presión. Él fue trasladado vía aérea, entendemos, hasta Ancud, donde están todas las tecnologías como para poder salvarle la vida. Así se dijo en el punto de prensa. Es una noticia que golpea también obviamente a aquella familia de ese buzo que había ingresado al mar a buscar estos amigos, familiares, porque acá es una comunidad pequeña. San Juan de la Costa, nos decían personas de acá, todos se conocen. Y eso hace mucho más triste el sentir de cada una de las personas que está acá en San Juan de la Costa, en Bahía Mansa, en la Caleta Cóndor, donde habían ido a disfrutar de esta costumbrista, y entonces es así como está golpeando esta tragedia a familias de acá, de la provincia de Osorno, Mónica. Tremenda situación, tremenda tristeza, porque además son actividades que le pueden pasar a muchas familias en distintas partes del país, porque normalmente en esta época estival es cuando las familias recorren Chile, utilizan este tipo de embarcaciones turísticas, hay mucha demanda y por tanto a veces hay tentación por parte de los dueños de estas embarcaciones de ganar dinero rápido y fácil, como estábamos viendo, aprovechando una circunstancia determinada, y se generan estos accidentes o estas tragedias, en realidad, porque esto no tiene mucho de accidentes. Si tú sobrecargas una embarcación, evidentemente no va a tener un buen resultado, pero me imagino yo que las autoridades estarán pendientes, ¿no?, a controlar esto aún más en época estival. Mónica, se lo preguntamos justamente porque el capitán de puerto fue encarado por uno de los sobrevivientes, porque acusando que no había control, porque eso justamente le estábamos consultando en el punto de prensa, si había un control, como tú bien dices, en esta época estival, las familias, las personas viajan hasta este sector. Hay que decir que acá en Bahía Mansa y en esta localidad en general hay bonitas playas, las aguas en algunos lugares son turquesas, entonces las personas vienen a visitar, pero viene
por el otro lado también un poco la ambición de estas personas que tienen embarcaciones por llenarla y sobrevender los cupos, y eso es lo que produce obviamente esta tragedia, como tú bien dices. Las autoridades hablaron hace pocos instantes y quiero invitarlos a escuchar más bien lo que ellos indicaron en este punto de prensa aquí en Bahía Mansa. Aquí hay 6 personas que están fallecidas, que ya se han podido rescatar y que además está trabajando hoy día con las últimas 2, la Brigada de Homicidio, el Servicio Médico Legal, que las llevará a Osorno, igual que las que fueron llevadas el día de ayer. Falta una persona, que es una persona de sexo femenino, que tenemos la identidad, y esa persona falta por ser rescatada. Por lo tanto, el día de hoy se va a trabajar, tal como se señaló por la Armada, hasta las 9 de la noche, buscándola, y si no logramos encontrarla hoy día, se seguirá trabajando el día de mañana. Podemos informar que hasta el momento podemos lamentar 6 fallecidos. Lamentamos también esta situación y extendemos nuestras condolencias a las familias. Vamos a mantener las tareas de búsqueda de la persona que, de acuerdo a las declaraciones de los náufragos, como también las declaraciones del patrón que venía a cargo de la embarcación, ¿cierto?, tenemos una persona que aún se mantiene desaparecida. Estas tareas de búsqueda se van a mantener. Las 2 personas que fueron encontradas el día de hoy son de sexo femenino, ya fueron reconocidos por los familiares. Aquí la responsabilidad de la seguridad a bordo de las naves siempre es del capitán de la nave. Esta nave contaba con un zarpe autorizado, o sea, tenía las condiciones de seguridad para poder zarpar. Sí, fue terrible escuchar, Mónica, por cierto, los testimonios de los sobrevivientes, de los ocupantes de esta motonave que se dirigía hasta acá. Y es importante mencionarlo porque llegaban hasta su casa, decían muchos de ellos, los esperaban las familias, habían pasado un bonito día, pero fue terrible lo que vivieron en alta mar, sobre todas las cosas porque vieron partir probablemente, y ahí lo vamos a escuchar en uno de los testimonios, a su familia, a su mamá, a su abuela, y eso es lo que partía, digamos, un poco el alma, escuchar esos relatos aquí en Bahía Mansa. Yo los invito a escucharlos, de estos sobrevivientes, sus testimonios y de lo que ocurrió de estas grandes olas y esta embarcación que finalmente naufragó aquí en este sector. El capitán que andaba ahí nunca dijo, mira, estas cuestiones que están aquí son los botes que tú vas a abrirlo y con eso te puedes salvar. Nunca. El capitán que andaba, digamos, el capitán, digamos, pasó a buscar más gente. Él no tenía por qué buscar más gente si nosotros andamos en la embarcación y nosotros la arrendamos. En algún momento éramos 21 personas. Solamente dijo, vinimos más temprano a buscarlo porque más tarde se va a poner malo el tiempo. Y si ellos sabían que el tiempo iba a estar mal, ¿por qué salieron? Cuando se empezó a entrar agua al bote, el capitán, no sé, digamos, fue a mirar atrás. Y sí estaba entrando, tenía tanto de agua así. Y puso a uno de los tripulantes a manejar. Iban todos con chalecos salvavidas. Casi todos. Empezamos a romper los vidrios de adelante donde va el conductor. Lo rompimos. De hecho, yo no sé, ni siquiera me he mirado todavía si tengo corte o no. Sin duda estremecedor, Mónica, escuchar romper los vidrios, decía ella, ver a sus familiares, tratar de salvar a uno de sus familiares. Vimos también ahí uno de los sobrevivientes cómo ingresa al punto de prensa a decir claramente, a mí nadie me dijo o me instruyó, dijo cómo podía abrir la balsa para salvarme. No había los suficientes chalecos salvavidas. Es ahí la importancia también, y le preguntábamos al capitán de puerto si hay un control referente, y queremos hacer hincapié en aquello, Mónica, porque muchas veces se cometen estos errores, estas irresponsabilidades, pero también ahí debe estar la mano de la autoridad para poder controlar estas situaciones irregulares absolutamente y evitar tal vez de esta forma una tragedia como la que estamos lamentando con a estas alturas 6 personas fallecidas, una aún desaparecida y todos aquellos sobrevivientes
que seguramente les va a costar mucho recuperarse de esta tragedia que vivieron ayer en alta mar aquí en Bahía Mansa. Y da la impresión por los testimonios dramáticos que el único que tenía conocimiento o que iba a cargo de la embarcación era el piloto de la nave, el capitán de la nave, porque no se habla de tripulación que pudiese haber ayudado a estas personas que no conocen, ¿no es cierto?, cómo se pone una rampa o cómo hacer una operación de emergencia. Parece que no había nadie más, ¿o no?, que pudiese ayudarlos. ¿Solo el patrón? Mónica, era solo el patrón de la lancha y una menor de 16 años. Oh, Dios mío. O sea, ¿qué iban a poder él se hacer? acompañaba de una menor de 16 años para hacer toda esta operación. Y obviamente no tenía los conocimientos esa menor para el salvataje. También dentro de los testimonios pude recoger, por ejemplo, que los golpearon 2 o 3 olas muy grandes. ¿Ya? Y empezaron entre ellos, los pasajeros, comenzaron a sacar el agua de la lancha, pero no había nada que hacer. Cuando vino una tercera ola, ya los dio vuelta. Tremendo. Y lo más dramático vino después también, Mónica, que es el rescate, que tuvieron que aferrarse a los roqueríos. Pasaron bastantes horas para ser rescatados. Y eso también lo dice ahí un sobreviviente. Nosotros fuimos rescatados por un mensaje que enviamos aquí al WhatsApp. O sea, ni siquiera por en ese nuestros propios sentido... colegas, compañeros, vecinos. O sea, ni siquiera en ese sentido el patrón del buque o de la lancha tenía como, no sé, medidas de emergencia, no sé, una operación establecida en el caso de una emergencia, de pedir ayuda, un SOS, en fin, lo que se hace en las embarcaciones marinas. Mónica, lo más complejo y lo más terrible es que una de las personas ocupantes, pasajeros, dice que el capitán fue el primero que se fue. Apenas pudo romper el vidrio. Y entonces eso los dejó absolutamente a la deriva, indefensos, no tenían los suficientes chalecos, no tenían los elementos como para poder hacer las señales necesarias. ¿Pero cómo se va? ¿Se lanza al agua? Entró un llamado, se lanza al agua y sale. Eso es lo que dice una víctima. Conversamos, no quiso dar su testimonio en pantalla, pero nos decía. Entonces siento impotencia porque él no hizo nada por nosotros, decía. Y no le podemos echar la culpa, decía, a la otra niña de 16 años, una menor de edad, que iba acompañándole porque obviamente no tenía la capacidad para salvar a esas 34 personas que iban a bordo y que a esas alturas era un caos por esa gran ola que la había golpeado y que las condiciones climáticas eran absolutamente adversas a esa hora aquí en Bahía Mansa. Tremendo testimonio, desafortunada historia que nos va narrando un poco de los accidentes que pueden ocurrir en esta época estival y por lo tanto las familias a tener mucho cuidado, qué tipo de embarcaciones, qué tipo de recorridos turísticos contratan, hacer siempre asegurarse de que haya chalecos salvavidas, que haya una tripulación con conocimiento adecuada, que no sea algo tan improvisado que pueda terminar en una tragedia como esta. Muchas gracias, Cristian, por tu informe y seguimos pendientes porque entiendo que el encargado el patrón de esta lancha va a ser formalizado, o sea, va a tener control de detención hoy por el cuasi delito de homicidio. Ojalá que la justicia ahí haga su trabajo también. Muchas gracias.